explicar la historia? En 1914, Alemania invade a Bélgica, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Alemania invadió a Bélgica y entonces Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Porque Alemania, y aquí les presentamos un dibujo en base como si estuvieran en guerra. En 1915 se unieron dos países a la Triple Entente, que estaba conformada por Alemania y Australia, y se les sumó Italia y Bulgaria. Alemania le quitó a Rusia parte de sus territorios, que era de 500 metros los territorios. En 1916 se suma Rumania y Portugal a la guerra con el propósito de derrotar a Alemania. Pero fue un fracaso porque Alemania invade a Bulgaria, quitándole gran parte de su territorio que constaba de petróleo y trigo. En 1917, Alemania inició una guerra marina que provoca el hundimiento de varios barcos comerciales. Entonces Estados Unidos le declara la guerra a Alemania el 2 de abril. En noviembre, después de la Revolución de en Alemania, el armisticio firmado pone fin a la guerra. O sea que todos los países que participaron en la guerra al fin derrotan a Alemania y Alemania tiene que aceptar su derrota. Y en 1919 se firma el Tratado de la Paz y el Tratado de Versalles. El Tratado de la Paz lo firman todos los países que participaron en la guerra, y el Tratado de Versalles solo Alemania, que fue el vencido, pero con unas condiciones que le ponían ahí, y una de las condiciones fue que entregar el servicio militar, independización de los daños que había dejado la guerra, entregar los territorios derrotados y ¿cómo se puede decir? Estar bien con Francia, estar bien con los otros países, no haber nada. Y aquí también se hizo, aquí también pusimos como durante la guerra fue una innovación científica y tecnológica, que durante el transcurso de la guerra se elaboraron armas de protección tales como el tanque de guerra, el gas tóxico y algunas armas de corto alcance como el cañón y la ametralladora. Pues esto fue más o menos como le explicamos cómo fue la Primera Guerra Mundial. Espero que le hayan entendido un poco y eso es todo. Gracias. Primero, nosotros somos el equipo 1. Ya nos conocen, el compañero Rigoberto López Reyes y yo, su servidor, Pablo López Sánchez. Y les vamos a explicar lo que fue la Primera Guerra Mundial a través de una línea del tiempo y lo que sucedió durante el transcurso de 1914 a 1919. El 1 de agosto de 1914, el 28 de julio de 1914, Australia le envía un ultimátum a Alemania, que era su aliado, pero en ese momento le envió un ultimátum reclamándole por qué la violencia contra su país y le declara la guerra. Lo que causó que Australia le enviara este ultimátum a Alemania fue el asesinato del bosnio del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Y el 1 de agosto de 1914, Francia le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Australia, y ahí le pusimos unos ejemplos. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a sus dos adversarios, sintiéndose ya que se sentía oprimido, y como era el país más fuerte, decidió declarar la guerra a Rusia y a Austria. Y el 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Australia. El 23 de agosto de 1914, Japón
también por lo que quería vencer a Alemania, en ese momento se convirtió en su enemigo y le declaró la guerra uniéndose a Austria y pelea contra Alemania. Y en 1914 Alemania entró a Rusia y invadió a Bélgica, pero mientras la atacaba, Japón atacó a Alemania y quitó gran parte de su territorio. En el año de 1915, Italia se separa de Alemania y se une a Austria. Así la Triple Alianza queda descalificada, pues ya no existe la Triple Alianza porque Italia se encontraba en ese momento con Alemania, pero se separa y uniéndose a Austria. Alemania ataca a Rusia y le quita gran parte de su territorio. También al atacar a Rusia le quita gran parte de su territorio y Rusia queda fuera de la pelea. Y en 1916 se une a Australia, Rumania y Portugal y pelean contra Alemania. El 2 de abril de 1917, por Estados Unidos se une a Austria, entra en guerra contra Alemania porque Alemania cometió el error de hundir barcos comerciales de Estados Unidos, por eso le declara la guerra a Alemania. Y el 24 de octubre de 1918 Italia fue derrotada, pero los demás derrotaron a Alemania. En el año de 1918 Alemania ya había quedado fuera de la pelea, la habían derrotado lo que es los países que aún quedaban, que era Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, los países aliados, China, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Portugal. Y después, el 18 de enero de 1919, se firma lo que es el Tratado de Paz. Y en lo firman los distintos países que son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Japón y los países aliados también, China, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Portugal. El 28 de julio de 1919 se hace lo que es el Tratado de Versalles, donde Alemania firma este tratado aceptando las condiciones que ponían los países vencedores, que eran pagar todos los gastos que se hicieron durante la guerra, y dar un capital de hasta casi 22 millones de pesos, o de oro, pero bien, y por las muertes, más de 10 millones de muertes que ocurrieron durante el transcurso de la guerra. En el transcurso de esta guerra se hicieron armas de defensa por los países que se sentían atacados. En estos 5 años se hizo lo que es el tanque de guerra y lo que es gases tóxicos. También se hicieron lo que son armas pequeñas como cañones de corto alcance y la ametralladora también de corto alcance. Esta es nuestra explicación.